Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hola Nancy, bienvenida. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en esta nueva masajet que hemos comenzado ayer, Baruch Hashem, que nos va a llevar unos 120 días avanzar. Lo primero que voy a hacer es poner para que tengáis la hoja también a la vista y ahí está marcado en amarillo justo donde vamos a comenzar el estudio de hoy. Bien. eh, y estamos dispuestos para comenzar. Bien, la gente se irá sumando. Vamos a comenzar entonces. Ayer estuvimos viendo el comienzo de esta primera Mishnah del tratado, que comienza con una palabra que nos ha dado ya una página entera de discusión, que es la palabra or. Or, nosotros sabemos que or significa luz, pero aquí dice or le arbaasa, es decir, la luz del 14. Bien, entonces la discusión que están trayendo es la opinión de Rabuna y la opinión de Rabbi Yehuda. Rabuna dice, or significa el día, porque es el momento de la luz. Y Rabbi Yehuda dice, or significa la noche, porque es el momento en el cual hacemos Betikat Hametz. Bien, en realidad no es por eso, pero cada uno trae sus pruebas. Hasta ahora hemos tenido dos pruebas contundentes que han dado la razón a Rabbi Yehuda. Vamos a seguir entonces con la siguiente. Nos dice así, nos dice la Gemara, trae otra pregunta contra Rabuna. Bien, por ahora Rabuna está perdiendo 2-0. Dice así, Mitebe Marzutra. Vino a preguntar Marzutra. Vamos a tener un caso que tiene que ver con cómo una mujer después de dar a luz completaba su proceso de purificación. Sabemos que una mujer que daba luz, nos dice la Torá, y una mujer que dio a luz a un varón, va a quedar impura durante una semana y después va a estar pura durante 33 días más. Es decir, que durante esa semana toda sangre que vea va a ser sangre que la va a impurificar y durante los 33 días siguientes, aunque vea sangre, esa sangre no la impurifica. Ahora, si es una nekevá, nos dice la Torah, si da luz a una niña, la niña durante 14 días su sangre impurifica, pero después tiene 66 días de pureza. Bien, un total de 80. Bien, ¿cómo se completaba este proceso? Al cabo de los 80 días o de los 40 días, la mujer tenía que llevar una ofrenda al Bet HaMikdash para completar su proceso de purificación después de dar algo. Entonces nos pregunta Marzutra, Hamapelet or leshmonim beach. Dice una mujer que dio a luz y después está en su proceso de purificación, llega or del día 81 y ahí resulta que nuevamente no es que da luz, sino que luego Aleno tiene un aborto. Es decir, la mujer durante 14 días estuvo impura, después empezó su proceso de purificación, se volvió a quedar embarazada. Bien, y justo al cabo de los 80 días, en este momento que está llamando Or del 81, del día 81, la mujer, ese bebé nuevo que tenía dentro de ella, lo perdió. Entonces, ¿acaso tiene que traer una nueva ofrenda por ese aborto, vamos a decir? ¿O no tiene que traer una ofrenda? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, Bechamay Potrin. Bechamay dice que esta mujer está exenta de el corbán, de esta, eh, de la ofrenda, ¿sí? Betilel me juega bien, y Betilel dicen que está obligada, perdón, a pesar de que ya pasó el proceso de purificación, o justamente porque, ¿verdad? Entonces, Amrú la gen Betilel de Bechamay. ¿Qué es lo que le dijeron los sabios de Betilel a los sabios de Bechamay? Umayshena or shmonim ve'achad miyom shmonim ve'achad. Dice, ¿cuál es la diferencia entre si esta mujer abortó en el or del día 81 o en el día 81 mismo? Im shiva lo letuma. Es decir, ¿acaso no estamos diciendo que es a nivel de impureza es lo mismo? Lo yishve lo le korban, entonces no lo vas a igualar en cuanto a la ofrenda. Ahora, fuera de lo que es la discusión entre Betchamay y Betilel, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Mi de Camar Betilel le Betchamay, puesto que Betilel le preguntó a Betchamay, Maishena or shmonim ve'echad, miyom shemonim ve'echad. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el momento llamado or del día 81 y el día 81? ¿Qué quiere decir? Que está claro que or
es el día, perdón, Or es la noche y el día 81 es el día. Bien, entonces, esto es una prueba a favor de Rabbi Yehuda. Donde dice la Gemara, Shmat Mina, efectivamente, Shmat Mina se aprende esto, se puede llegar a aprender esto de lo que estás diciendo. Entonces Rabbi Yehuda ya va ganando 3-0. Pregunta la Gemara, nuevamente, Metive, estudiamos en otra vereita. Yahol Yehe Nehal Or Shelishi, es decir, una ofrenda que se traía al Bet HaMikdash, ¿bien? El Korban Shelamim, el Korban de pacificación, se comía cuando se comía Lishnei Yamim Velayla Echad, se comía durante 2 días y una noche, se podía llegar a comer. Y después de anotar Bayom HaShilishi, Baesh Tizaret, lo que sobraba el tercer día, había que quemarlo. Entonces dice, puede ser que el Korban Shelamim, que esta ofrenda de Shelamim, se coma también Or del día tercero, es decir, en el momento llamado Or de lo que sería el tercer día desde que fue ofrecido. Entonces dice la Gemara, Bedinu, ¿acaso no aprendemos esto por un Kalva Homer? Levajín, si las ofrendas, como por ejemplo el Korban Todá, Nehalim de Yom Echad, se comen únicamente un día, Ushlamim Nehalim Lishnei Yamim, y los Shelamim se comen por 2 días. ¿Sí? Y es Limod. Entonces así tenemos que hacer nuestro razonamiento. Ma lehalan laila sheacharayom, afkan laila sheacharayom. Dice igual que el Korban Todá, ¿sí? El sacrificio se come también la noche posterior al día en el que fue ofrecido. Entonces aquí también el Korban Shelamim también se puede comer la noche, perdón, cuando va a comenzar el tercer día. Talmud Lomar, por lo tanto, viene el versículo en cuanto al Korban Shelamim y nos dice, Beyón Zib Hajem Yeachel, en el día en el que fue ofrecido, lo comerás. Umimajorat, y al día siguiente, ve a anotar a Yom, y lo que sobre hasta el tercer día, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Yom, Beod Yom, cuando todavía es de día. Hunejal, ahí es cuando se puede comer. Ven un Nejal Leor Shelishi, pero no se puede comer en el momento de Or del Shelishi, es decir, en la noche. Yahol podría ser Yisaref Miyad, que se va a quemar inmediatamente. Bedinhu, entonces también vamos a hacer un mismo razonamiento. Zebahim, si esas ofrendas, como por ejemplo Korban Toda, se comen que se comen en un día y una noche, y los Shelamim se comen durante 2 días y una noche, igual que ahí con los Korbanot que se comen en un solo día, Tekef la Agilá Serefa, justo cuando acaba el momento de comer se empieza a quemar. Entonces aquí también, Tekef la Agilá Serefa, también aquí, en cuanto se acaba el momento en el que se puede comer, hay que empezar a comerlo. Entonces dice Talmud Lomar, por eso nos enseña el versículo, dice, ve a anotar mi besar zebach, bayom hashilishi, baesti seref. Lo que sobra de la carne de la ofrenda en el tercer día, lo quemarás en el fuego. ¿Qué es lo que nos enseña? Bayom atasoref. Durante el día tú lo vas a quemar. Veía atasorfo balaila, pero no lo vas a quemar durante la noche. Bien, esa es la diferencia entre el momento de comerlo y el momento de quemarlo. Bien. Entonces, fuera de lo que es más allá de lo que es la discusión entre cómo funciona una ofrenda o la otra, ¿qué estamos viendo en las palabras que se están utilizando? Mi de que amar, puesto que dice yene halle or shelishi, que puede ser comido or del tercer día, alma or urtao, entonces or significa la noche, como dijo Rabbi Yehuda, y dice la Gemara, Shmamina, efectivamente se puede deducir esto de aquí. Bueno, Rabbi Yehuda ya se está separando en el marcador, ya tiene 4 pruebas a su favor frente a Rabuna. Entonces, la Gemara va a traer otra prueba más. Dice, Tashma, ven y escucha aquello que aprendimos en una vereita. Or Yom Kippurim mitpalel sheva. En el momento de Or, de Yom Kippurim, se rezan 7 berajot en la Amidá. ¿Sí? Un mitvade. Y hace vidui, hace confesión. Shachrit, en la mañana, mitpalel sheva, va a hacer las 7 bendiciones en la Amidá. Un mitvade y también hace un vidui. Ve Musaf, en el Musaf, la oración de Musaf, mitpalel sheva o mitvade. Tiene 7 bendiciones en la Amidá y también un vidui. Beminja, en la Minja, igual, mitpalel sheva mitbare, 7 bendiciones y vidui.
Hay una versión que dice Beneilá, en la Neilá 7 y Mitvadé. Ahora dice, en Arbit, Bearbit, a la salida de Kippur, Mitpalel Meen Shemona es Azar, es decir, va a hacer una tefilá reducida respecto a la mitad de 18 bendiciones. Y Rabbi Hanina Ben Gabriel dice, Omer Mishum Abotab, dice el nombre de sus padres, Mitpalel Shemona Azar Shelemot. Dice, no, a la salida de Kippur hay que hacer la mitad normal, completa. ¿Por qué? Mi peneche Tzarich Lomar Abdalá, porque dentro de la amidad de Mozae Yom Kippur se hace Abdalá como hacemos en Mozae Shabbat, en la Berajá de Jonen Hadaat, como estudiamos al final de Masejet Berajot. ¿Qué es lo que queda más allá de cuántas Berajot hay que decir o no? ¿Qué es lo que se puede entender de aquí en nuestro tema? Alma Orurtau, ¿sí? ¿Por qué? Quiere decir que Or significa la noche. ¿Por qué? Porque como empezó la vereta diciendo, Or de Yom Kippurim. ¿Cuál es este tefilá que estamos diciendo? Estamos hablando de la mirada que se dice en la noche previa a Kippur. Cuando comienza Kippur, en el Kal Nidre, ¿bien? Y lo está llamando Or, lo está llamando luz. Entonces, Or significa la noche. Dice la Gemara, Shmamina, efectivamente, sirve como prueba. Ya llegamos al 5-0. ¿Sí? Otra prueba más, Tashma. Esto ya parece como los goles que le meten al Barça. No, es broma. Tashma. Así aprendimos en una veraita. De Tani, de Be Shmuel. Se enseñó así en el Bet Midrash de Shmuel. Respecto a la Bedikat Hametz. Belel Arba Asar Botkineta Hametz Leoraner. En la noche del 14 se verifica, se busca el Hametz a la luz de la vela. Alma, ¿qué quiere decir? Si miramos la Mishnah nuestra y esta enseñanza, ahí dice, aquí dice claramente la noche y ahí dice Or. Entonces, Or es la noche. Bueno, otra prueba más. La verdad es que ya va 6-0. ¿Sí? Ahora, a consecuencia de todas estas preguntas, ¿sí? Vuelve la Gemara sobre su primer pensamiento. Lo que dijimos al principio, de que la intención de Rabuna es decir que Or, Neghe es Neghe Mamash, es el día, ¿sí? Y que Or, y Rabiudá, que Or es la noche, es la noche en sí misma. Dice, Ela, Ben Rabhuna, u Ben Rabiudá, de Kule Alma, Or Urtau. Entonces dice la Gemara y dice, no, entonces tenemos que entender que eso no sirve lo que dijimos al principio. Tanto para Rabuna como para Rabiudá, Or significa la noche. De Kule Alma, Or Urtau. Velo obliga y en realidad no están en discusión entre ellos. Ahora, entonces, ¿por qué uno dijo Neghe y otro dijo Leile? ¿Por qué uno dijo que Or significa Neghe y el otro dijo que Or significa Laila? Dice Mar Kiatre, Umar Kiatre. Es decir, cada uno enseña según el lenguaje que se utilizaba en su lugar. Beatre de Rabuna, Karu Neghe. En la ciudad de Rabuna llamaban a la noche Neghe. Beatre de Rabiudá, Karu Leile. Y en la ciudad de Rabiudá la llamaban Leile, a la noche. Entonces, por eso en realidad los dos están hablando de lo mismo. Bien. Pregunta de Gemara, Betana Didan, ¿sí? Y el sabio de nuestra Mishnah, Maitama Lokatane, Leile. ¿Por qué no hubiese invitado 2 páginas de discusión? En lugar de poner Orle Arbaazar, que hubiese enseñado directamente Belel Arbaazar Botkinet Hametz. ¿Por qué tuvo que utilizar la palabra Or? Dice, Lishna Mealia Hudenaka. Es decir, el sabio de nuestra Mishnah eligió utilizar un lenguaje elevado y naki, nekia. Es decir, que sea lo más limpio posible. Que de Rabbi Yoshua ben Levi, como enseñó Rabbi Yoshua ben Levi, de amar Rabbi Yoshua ben Levi, como enseñó Rabbi Yoshua ben Levi, Leolam al Yotzi Adam de Bar Megunemipiv. La persona tiene que evitar sacar palabras despreciables de su boca. ¿Sí? Rashi nos va a decir, no quiere decir que la noche sea algo despreciable, pero si podemos utilizar una expresión más positiva, utilicémosla. Share Heikem Hakatuv Shemona Otiyot Velo Tzidabar Megunemipiv. ¿De dónde sabemos esto? Que hay que utilizar un lenguaje positivo. Porque nos lo enseña la Torá misma. La Torá vino a añadir al texto de la Torá 8 letras para no decir una expresión negativa. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Noah tuvo que reunir a todos los animales, sabemos que había animales que eran teorim y animales que eran temeim. Entonces, ¿qué dice?
de todos los animales tehorim, tomarás 2. ¿Y qué debería decir después? Perdón, 7. ¿Y qué debería decir después? De todos los animales que son temeim. Tamé es lo contrario de tahor. Pero la Torah no dice así. ¿Cómo dice la Torah? Mina behemah teorá, del animal que es puro. Mina behemah asher enena tehorá. Wow. Está añadiendo aquí asher enena teorá. ¿Sí? Tamé y tahor tienen más o menos las mismas letras. ¿Sí? Pero asher son 3 letras más y enena son 5 letras más, son 8 letras. En lugar de decir mina behemá teorá, mina behemá atemea, utilizó 8 letras más para no decir behemá atemea. Ahora, Rav Papa dice Tesha. También encontramos un lugar donde incluso añadió 9 letras de la Torah. Porque, ¿qué dice el versículo? Ki beja ish, cuando haya entre ti un hombre, asher lo yetahor miker el aila, que no va a estar puro a causa de una impureza nocturna. ¿Cómo debería haber dicho? Cuando haya entre ti un hombre impuro, dice no, que no está puro a causa de lo mismo que estamos viendo. Dice no, incluso podemos decir que son 10 letras. ¿Por qué? Porque la Torá escribió Tahor con Vav. La Vav está de más. Esta Vav también cuenta. Ahora, Rav Aja Bar Yaakov Amar dijo, Sheshesre, yo encontré un lugar en el Tanaj donde no solamente añadió 10, añadió 16 letras. ¿Cuál es ese lugar? En el libro de Shmuel, cuando el rey Shaul se sentó a comer en Rosh Hodesh y reunió a todas las personas que estaban con él, y entre ellos estaba su hijo Yehonatán, y de repente vio que el lugar de David estaba vacío. Shaul no dijo nada el primer día. ¿Por qué? Dijo, bueno, a lo mejor está impuro. ¿Cómo lo dice así el Tanaj? Kiamar, dijo Shaul, Mikre hu bilti tahor hu kilo tahor. Es decir, dijo, a lo mejor está keri, está impuro, y no está puro porque no está puro. Esto está añadiendo un montón de palabras solamente para no decir que David estaba impuro, que Shaul pensó que a lo mejor estaba impuro, es decir, no escribió Mikreta Mehu, podría llegar a ser que esté impuro. ¿Sí? Tanya de Rabbi Ishmael, así se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael. Leolam Yisaper Adam Belashon Nekia. Siempre la persona tiene que hablar en un lenguaje limpio. Sheare, que aquí nos dice el versículo, Bezav, sobre una persona que está Zav. Habíamos visto que Zav era una persona que tenía una enfermedad por la cual tenía emanaciones de su cuerpo. Y entonces dice, cuando habla de un Zav Zahar masculino, Kerao Merkav, es decir, cuando una persona, un Zav se sienta sobre un lugar, ¿sí? Impurifica ese lugar, y entonces eso se llama Merkav. ¿Sí? Pero para la mujer, como dijo, Kerao Moshav, lo llamó Moshav, su asiento. ¿Por qué? Porque no es conveniente recordar, ¿sí? La Shon Rejivá, el lenguaje de Rojev, es decir, por ejemplo, Rojev es alguien que está montando a caballo, especialmente, ¿verdad? Y entonces dice, no es conveniente recordar este tipo de lenguaje para una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer normalmente, cuando iba a caballo, no iba montada como van los hombres, sino que se ponía de lado, como en las películas de vaqueros. Veo Yehele Avi, podemos hacer otra prueba del versículo que dice, Vatibhar Leshon Arumim. Es decir, tienes una mitzvah de hablar el lenguaje de los sabios y dice, Veomer Da'at Sefatai Barur Milelu. Es decir, el versículo nos recuerda, ¿sí?, que hay que hablar con un lenguaje claro. Pregunta la cámara, May Veomer, ¿qué quiere decir Veomer? ¿Qué viene a añadir este otro versículo? Vejitema, porque si vienes a decir Hanemile, videoraita, es decir, que, ok, la Torá solamente habla con un lenguaje limpio y todo, abal videorabananlo, pero si son cosas de los sabios, no. Tashma, ven y aprende de aquí. Veomer, por eso dice, y además está dicho en el versículo, Vatibhar leshon arumim, elige el lenguaje de los que son arumim, los que están despiertos y avisados, que son los sabios. Vejitema, y si vienes a decir Hanemile de Rabanán, esto únicamente entonces sería con el lenguaje de los sabios, Abal Bemile Beálmalo, pero cuando estamos hablando de algún tipo de lenguaje, de cosas mundanas, no tenemos por qué hablar de manera limpia. Veomer, Daatsefatai, Barur Milelo. Es decir, que las palabras de mis labios siempre sean claras. Bien, entonces no solamente cuando se habla de palabras de Torah
o cuando se habla de palabras de los jajamim, hay que hablar con un lenguaje adecuado, sino también cuando se habla de cosas mundanas. Pregunta a la Gemara. Perdón, voy a bajar porque estamos llegando al final de la página. Ubaisha, estamos aquí. Muy bien. Ubaisha lo que ti va a Merkab. Dice, espera. Me has dicho que la mujer, cuando se habla que va montada a un caballo, un camello, un burro, ¿sí? No se utiliza la expresión Merkab, ¿sí? Dice, Veactiv, pero si está escrito, con Rivkavena Arotea, Batirkavna la Gemalim. Leímos hace un par de parashiot que Rivka se levantó con sus mozas, sus sirvientas, y cabalgaron sobre los camellos. Entonces dice Hatam, dice, ahí es diferente, porque Mishum, Baituta de Gemalim. Dice, no, ahí es diferente. ¿Por qué? Por el miedo de los camellos. ¿Por qué? Porque el camello es muy alto. Y si yo no me siento bien asentado, tengo que sujetarme bien con las manos y tengo que sujetarme bien con los pies. Y por eso me tengo que cabalgar sobre el camello como sobre un caballo, ¿verdad? Y poner los dos pies cada uno a un lado. ¿Sí? Orjahi, entonces es así la costumbre de que incluso las mujeres también vayan así. Veactiv, otra pregunta, dice Veactiv, pero también está escrito, Veikach Moshe, et ishto et banav vayerkivem alajamor. Que Moshe tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo cabalgar sobre el asno. También ahí está diciendo que puso a su mujer para cabalgar. Dice Hatam, dice no, ahí Mishum Banav, se utilizó la expresión Merkav a causa de los hijos. Y por eso utiliza esa expresión. Entonces, Orjahu, así es la costumbre habitual. Veactiv, pero hay otro versículo que dice, Veir rojevet al jamor. Está hablando sobre Abigail, cuando se encontró con el rey David. Dice que ella estaba montando sobre el burro. Responde la Gemara y dice, Hata mishum baituta de lela, Orjahu. Ahí, ¿por qué? Porque era de noche. Y por el miedo a la noche, entonces, también las mujeres se montan así sobre el animal, sobre su montura. Y si quieres otra explicación, ¿sí? Mishum, Baituta, perdón. Y si tú quieres venir a decir Mishum de Baituta de Leela Leka, que no había ese miedo de la noche. Mishum Baituta de Davidika, pero sí que había miedo por el rey David. Tenía miedo de encontrarse con el rey David. Y si quieres decir Baituta de David Namileka, que tampoco tenía ese miedo por el rey David. Mishum Baituta de Harika, pero sí que había miedo por estar bajando la montaña. Recordamos que vivían en el Carmel. Muy bien, Abigail. Bien. Entonces, antes dijimos más arriba que la forma habitual de la Torá es de añadir incluso algunas letras solamente para evitar sacar algún tipo de lenguaje negativo, como por ejemplo la palabra tamé, impuro. Y pregunta a la Gemara, ¿Ubeorai tamé lo que div tamé? ¿Y qué pasa? ¿Que en toda la Torá no está escrita la palabra tamé? Dice, no, sí que encontramos muchas veces que está escrita la palabra tamé. Entonces, ¿cómo responde? Ela, coleja de hi hadar ninhu, mishtai belashon nekiya. De coleja din fishin mile, mishtai belashon ketzara. Dice, no, hay que entender. Ahí en todo lugar donde, ¿sí? Cuando el lenguaje limpio y puro, ¿sí? Es más largo que el lenguaje negativo, entonces ahí está hablando con el lenguaje puro. Pero ahí, en todos los lugares donde el lenguaje elevado es mucho más largo, entonces se utiliza el lenguaje más corto, aunque sea negativo. ¿Sí? Y entonces fíjate que aquí por lo menos vino a enseñarnos que hay que tratar perdón, Ugde ama Rabuna, ama Rab, y así es como dijo Rabuna en nombre de Rab. Ve Amrile, y hay quienes dicen, amar Rabuna, amar Rabbi, Mishum, Rabbi Meir, que dijo Rabuna en nombre de Rab, que dijo en nombre de Rabbi Meir, Leolam, siempre la persona, Ishne Adam le Talmidot de las que le enseña a su alumno de una forma más reducida. ¿Sí? Es decir, que el maestro vaya directo al grano y sea conciso en lo que va a enseñar. Pregunta la cámara, dejó leja,
de hadade ninhu mishtae belashon kabod ve'arojevet yoshevet de hiadad ninhu. Es decir, todo esto que estamos hablando de que hay que tratar de hablar con un lenguaje que sea respetuoso. Entonces, en estas dos palabras de rojev y yoshev, el que está montando o el que está sentado, ¿sí? El número de letras es igual. Entonces, ¿por qué utilizó un lenguaje o utilizó otro lenguaje? De Kaamar, ¿sí? Y a pesar de ello, se dijo respecto a Abigail en el Pasuk, Rojevet, es decir, debería haber dicho Yoshevet. Entonces dice, responde a la Gemara y dice Rojevet Ketiv. En realidad, Rojevet está escrito sin Vav. Bien, y por eso la Torah utilizó el lenguaje, o el Tanaj utilizó el lenguaje más corto, que es Rojevet sin Vav. Entonces, dice, Hanutre Talmide, de Abu Yadve Kame de Rab. Encontramos que había dos alumnos que estaban parados delante de Rab, o sentados delante de Rab. Hadamar, uno dijo, Shevitinan Hai Shamata Kedabar Aher Mas Mesankan. Es decir, nos hiciste escuchar esto como, y estoy tan cansado como después de tener una relación. ¿Sí? Dabar Aher es una relación sexual. ¿Sí? Me cansó. Estoy muy cansado por como si, ¿sí? Dejar amar. Y el otro sabio, el otro alumno que dijo, Shevitinan Hai Shamata Kegeni Mesankan. Es decir, simplemente dijo que me dejaste muy cansado. Velo Ishtai Rab Behade de Haich. Y no habló más Rab con aquel alumno que había utilizado la expresión que era un poquito más despreciable. Otro maase que tiene que ver con este tipo de lenguaje elevado o no. Hanhu Tre Talmide, había dos alumnos de Habu Yadve Kame de Hillel, y estaban sentados delante de Hillel Azaken. Vejad Minaihu Rabban Yohanan ben Zakkai. Y uno de ellos era Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y algunos dicen que esto ocurrió no con Hillel, sino que Kame de Rabbi, delante de Rabbi Yudan, así. Vejad Minayu Rabbi Yohanan. Y uno de ellos era Rabbi Yohanan. Had, uno de los alumnos dijo, mi pene ma bosrim betahara, ven moskin betahara. Es decir, un alumno preguntó, ¿a causa de qué se hace el botzer? El botzer es la recolección de las uvas, ¿sí? Se tiene que hacer la recolección de las uvas en estado de pureza y con utensilios que son puros, pero no se hace la recolección de las aceitunas con utensilios puros en estado de pureza, ¿sí? Así no es como nos está explicando esta Mishnah o esta Beraitá que está en el Tratado de Keritud, creo que está, ¿sí? Que cuando las personas recogen las uvas, tienen que estar puras para no impurificar el vino o las uvas en sí. ¿Por qué? Porque al aplastar las uvas, ¿qué va a pasar? Cuando tú pones las uvas unas sobre las otras, forzosamente el peso de esa gran cantidad de uvas va a hacer que caiga, empiecen a exprimirse las uvas de abajo. Y eso ya se considera vino y es apto para el consumo. Bien, y entonces por eso si la persona está impura, entonces va a impurificar ese líquido. Y las uvas enteras, ¿por qué? Porque hay líquidos que hacen que un alimento se pueda impurificar. Entonces, y uno de ellos es el vino, ¿sí? Entonces, si yo cojo una uva y la meto en vino, automáticamente esa uva puede recibir impureza. Ahora, si yo estoy, o Rubén está impuro, y toca esa uva mojada con vino, la uva se impurifica. Entonces, por eso, cuando se recogían las uvas, había que estar seguro de que la persona estaba pura y los utensilios eran puros. Sin embargo, el aceite no era igual. Entonces, pregunta así, ¿por qué? Es lo que preguntó este alumno delante de Hillel o delante de Rabbi, según las dos versiones. Entonces respondió Hillel, perdón, y el otro alumno que preguntó, es decir, ¿por qué se recogen las uvas estando puros y se recogen las aceitunas estando impuros? ¿Sí? Entonces uno no quiso utilizar la palabra impuro y el otro lo utilizó. Amar, dijo Hillel, Mubtach ani beze, yo aseguro, ¿sí? Pongo la mano en el fuego de que este alumno, el que habló
utilizando las dos veces la expresión de pureza, Shemore Oraab Israel, que va a ser un maestro de la Torá en el pueblo de Israel, Veloya Yamim, y no pasaron muchos días, Ad Shehorá Oraab Israel, hasta que este alumno, que seguramente era Rabbi Yohanan Ben Zakkai, se convirtió en un gran maestro en el pueblo de Israel. Otro episodio que nos cuenta la Gemara respecto a el uso del lenguaje. Anhu Tlata Kahane. Había 3 Kohanim que recibieron una parte del Lechem Apanim, del pan de proposición que se ponía en el Bet HaMikdash. Had, uno de ellos, Amar Leu, le dijo a sus amigos, Higiani Kefol. Es decir, yo recibí un trozo tan pequeño como un full, como una haba. Dejad Amar Higiani Kezait. Y otro dijo, me llegó un trozo tan pequeño como una aceituna. Dejad Amar Higiani Kiznab Haleta'a. A mí me llegó un trozo tan pequeño como la cola de una lagartija. Batku Aharab, Umatsubo, Shemetz Pesul. Verificaron este último que habló, que mencionó la lagartija. Verificaron, ¿sí? ¿Por qué habla tan mal así? Y entonces encontraron que esta persona tenía algo que lo invalidaba para ser Cohen. ¿Sí? Es decir, a priori nos va a decir que parece ser que encontraron que era halal, es decir, un Cohen que se casó con una mujer que tiene prohibida, sus descendientes son halal, ¿sí? Son inválidos para la que una, pierden el derecho que una, y él también pierde su derecho de que una. Bien, entonces verificaron y se dieron cuenta de que era inválido para ser Cohen. Y entonces, pregunta la cámara, ¿por qué lo vinieron a verificar? Beatania se enseñó en una vereita. En Botkim in Hulmala. Es decir, un Cohen que ya sirvió en el Bet HaMikdash no se verifica más. ¿Por qué? Porque para llegar a servir en el Bet HaMikdash, los exámenes, las verificaciones que tienen que hacer para asegurarse de que es un Cohen que puede servir son muy exhaustivas. Entonces, ¿por qué le vinieron a verificar? Lo tema Shemetz Pesul. Es decir, no, en realidad no es que vinieron a verificar su ascendencia, su abolengo. Ela Ema, sino más bien di, Shahatz Pesul. Es decir, que ese Cohen era muy orgulloso y que despreciaba los Kodashim, los sacrificios que pertenecían a Kadosh Baruj Hu, Dios le estaba dando de su comida a esta persona. Y entonces no era apto para servir en el Bet HaMikdash. Y Betemai, si quieres decir otra cosa, Shani Atam, de Hiu, de Ara Nafshe. ¿Sí? Que él se perjudicó a sí mismo cuando habló con ese lenguaje despreciable sobre el Lechem Apanim, el pan de proposición. Muy bien, otro episodio que nos trae también la Gemara. Dice, Au Aramaa. Había un arameo, un no judío. Dejaba Salik Bekoche. Es decir, que subía al Bet HaMikdash, ve Agil Pesachim Yerushalayim, y comía del Korban Pesach en Jerusalén. No judío, subía a Jerusalén, buscaba un lugar, pagaba su lugar en la mesa y comía del Korban Pesach. Amar, dijo este no judío, que Tib, Kolben Nejar lo yojalbó, Bejolar él lo yojalbó. Veana, Haka Agilna, mi shufre. Dice, ¿sabes qué? Se reía este. Decía, ¿sabes qué? La Torá dice que todo extranjero, es decir, toda persona que no pertenece al pueblo judío, no puede comer del Korban Pesach. Y toda persona que no está circuncidada no puede comer del Korban Pesach. Y yo como de lo mejor del Korban Pesach. Amarle Rabbi Yehuda ben Betera, lo escuchó esto Rabbi Yehuda ben Betera y le preguntó, mi kasafu lejame, aliyah, ¿acaso te dieron a comer de la aliyah? La aliyah es un tipo de grasa que se quema en el altar porque no se puede consumir. ¿Sí? Amarle, le dijo este no judío, entonces le dijo Rabbi Yehuda ben Betera, Kisalkat lehatam, cuando vuelvas a ir a Jerusalén, emaleu sefulime aliyah. Entonces pídeles que te den de la aliyah. ¿Sí? Te están engañando, no te están dando lo mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Kisalik, cuando fue nuevamente a Jerusalén, Amarleu le dijo a las personas con las que se había sentado a comer el Korban Pesach, que le había pagado su participación. El Korban Pesach, cada uno tenía que poner dinero y apuntarse en la lista de los que iban a comer ese Korban Pesach.
Entonces les dijo, ¿qué les dijo? Me alía sefuli, dadme la parte de la alía, yo quiero comer esa parte. Amrule, le dijeron, alía, le gabó a Salca. Y dice, espérate, ¿qué me estás contando? La alía sube por la rampa del Mizbeach porque es quemada ahí y le pertenece a Shem. Amrule, man amar la ajaji. ¿Quién te dijo esto? Amarleu le dijo, Rabbi Yehuda ben Betera, Amarle. Me lo dijo esto Rabbi Yehuda ben Betera. Amru, mai hai de Kaman. ¿Qué es lo que tenemos? Se preguntaron, ¿qué es lo que tenemos ahora aquí delante? ¿Sí? ¿Por qué Rabbi Yehuda ben Betera nos manda a esta persona y le dice que nos pida de la aliyah, Batku batre, veashkehu, de Aramahu, Bekatluhu? Entonces se dieron cuenta, verificaron, investigaron, ¿sí? Y se dieron cuenta de que era un no judío y le decretaron pena de muerte. ¿Por qué? Porque ese no judío estaba robando, así explica Rashi, estaba robando de la comida que le pertenecía al Gaboa, al Shulchan de Akadosh Baruj Hu, y entonces tenía pena de muerte. Estoy viendo dónde estamos. Wow. Wow. Me olvidé de bajar, perdón. Muy bien. Entonces aquí, de Catalujo, aquí está. Catlujo, lo mataron. Bien. Entonces fueron y le preguntaron a Rabbi Yehuda ben Betera. ¿Sí? Le preguntaron a Rabbi Yehuda ben Betera, le mandaron a preguntar. Shalom lach, Rabbi Yehuda ben Betera, de At bin Tzibin, umetzudateja perusa Birushalayim. Es decir, que tú estás en la ciudad de Netzivim, pero tu fortaleza está bien extendida en Jerusalén. Es decir, hemos cumplido con la tarea que nos diste de descubrir a este impostor. Muy bien. Otra historia. Rav Kahana Halash. Se enfermó Rav Kahana. Shadruha Rabbanan. Le mandaron los sabios a Rabbi Yoshua, Bere de Rav Idi. ¿Sí? Le dijeron, ve a verificar cómo está Rav Kahana. Amrule le dijeron, Zil Bedok Mai Dine. Ve y verifica cuál es su estado. Ata Ashkeje de Nachnafshe. Fue Rabbi Yoshua, el hijo de Rabidi, y se encontró que había muerto Rav Kahana. Kar'e Lilbushe. Entonces, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. Vehadre le Kar'e le Ajore. Y después volvió a rasgar sus vestiduras. Es decir, que dio la vuelta a sus vestiduras que estaban rasgadas. ¿Para qué? Para que cuando le vean sus compañeros que está volviendo con las ropas rasgadas no se lleven la impresión de golpe, ¿no? Como la mala noticia que de repente le van a ver con esto y van a entender. Ubaje veate, ¿sí? Y después, y vino mientras estaba llorando. Cuando vieron esto los sabios. Ambrule le dijeron a Rabbi Yoshua, Nach Nafshe, Rav Kahana, es decir, hemos entendido que Rav Kahana murió. Amarleu, Ana loca aminen. Dijo, ¿sabes qué? Yo no os he dicho esto. Mutsiriba u kesil. ¿Por qué? Porque dice el versículo, aquel que saca una diva, que saca alguna palabra que es negativa, es un tonto. Muy bien. Otra historia más que nos cuenta la Gemara. Nos quedan un par de historias más antes de acabar el daf de hoy. Dice Yohanan Hakukaa, es decir, Yohanan el Sofer, el que era escriba, Nafak le Kiriata, es decir, salió hacia las ciudades, hacia las aldeas, ¿sí? Para ver cómo se encontraban las cosechas. Kiata, ¿sí? Cuando volvió a su ciudad, Ambrule le dijeron, Hitina Suyafot, dice, ¿cómo estaba el trigo? ¿Estaba bonito el trigo? ¿Creció bien? Entonces, en realidad, el trigo no había conseguido en ese año a crecer como debía, y para no sacar una cosa mala, ¿qué es lo que respondió? Amar lahem se orimna fuyafot. ¿Sabes qué? La cebada estaba excelente, ¿sí? El trigo estaba bonito, la cebada estaba maravillosa, ¿sí? Vean brulé, le dijeron, se ubasher le susim velajamorim. Le dijo, ¿qué me estás contando? ¿Sí? La cebada, vete a dársela a los caballos y a los burros, eso es alimento de comida, de animales, perdón, ¿sí?
Dichtiv, puesto que está escrito, Seorim, Beateven, Lesusim, Velarrejesh. Es decir, así nos dice el versículo que la cebada es para y la paja es para los caballos. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué es lo que tendría que haber dicho? Él trató de hacer bien, no quería decir que el trigo estaba fatal. ¿Qué es lo que tenía que haber dicho? Maya Belele Memar, ¿qué es lo que tenía que haber dicho? Eshtaked Naasujitin Yafot. ¿Sabéis qué? ¿Qué tal el trigo? Mira, el año pasado el trigo estaba maravilloso. ¿Sí? Y Nami, o también podía haber dicho, Adashim Nasu Yafot, que las lentejas estaban muy bien. ¿Por qué? Porque las lentejas también es un alimento de personas y no es un alimento de animales. Vamos a seguir con un par de episodios más para acabar con este tema en el día de hoy. Y nos dice así, Rav Bar Ajuja de Rabbi Hiya Ubar Ajate. Es decir, Rav era el hijo del hermano de Rabbi Hiya y de su hermana. Es decir, eran hermanos por parte de padre, pero no de madre, y se casaron, y entonces tenía un doble parentesco. Era su sobrino y además era su hijo. ¿Sí? Es decir, era hijo del hermano de Rabbi Hiya y también el hijo de su hermana. Kisalik, ¿sí? Cuando subió Rab de Babel a la tierra de Israel, Lehatam, cuando subió a la tierra de Israel, amarle, entonces le preguntó a su tío, ¿sí? Aibu, Kayam, dice, ¿cómo está tu padre? Tu padre es su hermano, ¿sí? ¿Acaso está vivo todavía? Amarle le dijo, Ima Kayemet, dijo, ¿sabes qué? Mi madre está en vida, ¿sí? Es decir, ¿por qué me preguntas por mi padre? En realidad el padre había muerto, ¿sí? ¿Por qué me preguntas por mi padre? Pregúntame por mi madre. Entonces le dijo, amarle, Ima Kayemet, dice, ¿tu madre está bien? ¿Qué le respondió? Amarle, Aibu Kayam. Dice, ¿por qué me preguntas por mi madre? Pregúntame por mi padre. Amarle, le sham'e halotz li min ale. Veoli kale ajare le bet merhat. Entonces en ese momento entendió Rabijilla lo que le estaba insinuando, ¿sí? Rab, y entonces ¿qué hizo en ese mismo momento? Le dijo, traedme, ¿sí? Le dijo a su sirviente, tráeme los zapatos, o sea, me voy a quitar los zapatos de cuero y tráeme zapatos, sandalias, y voy a ir inmediatamente, voy a acabar mi abelut y voy a ir a la casa de baños. Entonces nos dice así, hombre, es la Gemara, Shmat Minatlat. De aquí aprendemos tres cosas. La primera cosa que es, Shma Mina, Abel Asur Beneilat Sandá. Una persona que está de luto tiene prohibido calzar un zapato de cuero. Ushmamina, segunda cosa que aprendemos, puesto que dijo que va a ir a la casa de baños, Shemua Rejoka, Ena Noheget El Ayomehad. Es decir, que cuando uno escucha algo que ocurrió lejano sobre la velut, es decir, el recibir el abelut, el duelo de algo que ocurrió muy lejos, solamente funciona durante un día, es decir, tiene que estar sentado de abelut un solo día. Ushmamina, tercera cosa que aprendemos de aquí, mixata yom kekulo, que una parte pequeña del día es como todo el día, y por eso inmediatamente escuchó la noticia, se quitó los zapatos, ¿sí? Y después dijo, ahora ya se acabó, me voy a ir a la casa de baños. Es decir, normalmente una persona que está de luto no puede ir a la casa de baños a bañarse. Entonces, puesto que ya había pasado una parte del día, entonces, y esa velut duraba solamente un día, inmediatamente cogió y dijo, me voy a la casa de baños. Última historia que tenemos aquí, dos historias chiquititas. Nos dice así, Au de Amar, esa persona que estaba diciendo, Dunudini, ¿sabes qué? Todas las personas que tenían algo con él decían, ¿sabes qué? Vamos al Bedín, vamos al Bedín, vamos al tribunal, vamos al tribunal. Hambre, Shmamina, Midan, Kaate. Entonces, ¿por qué esa persona estaba tan obsesionada con esto? Entonces dijeron, ¿sí? De sus acciones podemos deducir que era un descendiente de la tribu de Dan, ¿sí? Dichtiv, puesto que está escrito en las bendiciones que le dio Jacob a sus hijos, Dan Yadin Amo que Ahad Shifte Israel. Dan va a juzgar al pueblo. Entonces por eso está obsesionado con que todo tenía que llegar delante del Betadí. Última historia de hoy.
¿Sí? Otra historia dice, Au de Abaka Azil Beamar. Esa persona que venía y solía decir, Akef llama Asisni Virata. ¿Sabes qué? Yo me quiero construir mi casa en el borde del mar. ¿Sí? Todo el rato estaba pensando que se iba a construir una casa en el borde del mar. Ashkehuhu, investigaron y encontraron de Mizbulun Kaate, que esta persona descendía de la tribu de Zebulun, porque está escrito Zebulun Lejov Yamin Ishkon, que Zebulun va a residir en las costas del mar. Hasta aquí llegamos entonces en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con el Daf Dalet. Muchas gracias, que Insu, y nos vemos mañana.